Estimados colegas, oyentes, socios de la SEP y no socios también, interesados en la epilepsia, es para nosotros un placer estar nuevamente con vosotros en estos webinars que organiza la Sociedad Española de Epilepsia. El tema de hoy es un tema interesante, es un tema que significa también de alguna forma un desafío a nuestra situación actual y consiste en la importancia y la relevancia de lo que es el diagnóstico sindrómico. El diagnóstico sindrómico, como sabemos, pensamos que es quizás un concepto un poco anticuado, pero a pesar de todo y muchos de los avances que tenemos hoy en día en el ámbito de neuroimagen, electrofisiología, genética, terminamos guiándonos por este diagnóstico sindrómico para escoger un tratamiento o a veces también alguna alternativa diagnóstica en un determinado paciente. Para discutir este concepto, contamos hoy día con dos ponentes de relevancia indiscutida, ¿no es cierto? El doctor Serratosa, vicepresidente actual de la Sociedad Española de Epilepsia y fundador de la misma, nos va a hablar de la importancia del diagnóstico sindrómico. Como invitado internacional, tenemos el profesor Schulze Bonage, es el jefe de la unidad de epilepsia, del Centro de Epilepsia de la Universidad de Freiburg, y uno de los epileptólogos más relevantes dentro de la epileptología europea y probablemente mundial. Y por último, a mí me corresponderá hablar acerca de la adaptación del tratamiento a las comorbilidades que observamos habitualmente en epilepsia. No alargo, digamos, la introducción y dejo al doctor José Serratosa con importancia del diagnóstico sindrómico. Muchas gracias, Rodrigo. Y en primer lugar, agradecer a Vial y a ISAE la organización de este simposio. Mi presentación es sobre la importancia del diagnóstico sindrómico en las epilepsias. Aquí tenemos una frase que escribieron Panayotopoulos y Koutroumanidis hace unos años, donde dicen que el avance más importante en la epileptología moderna ha sido el reconocimiento de los síndromes epilépticos y de las enfermedades epilépticas, porque esto da lugar a un correcto diagnóstico a los pacientes y comentan también, bueno, esto yo creo que es un tema ya superado, que, bueno, pues el diagnóstico de epilepsia no es aceptable, sino que hay que dar un poco más de precisión. Cuando he revisado el tema, que es un tema muy interesante, por lo que vamos a ver ahora, un poco por el abandono del diagnóstico sindrómico a favor del diagnóstico preciso, pues lo que he visto es que hay, digamos, un cierto problema para diagnosticar a los pacientes de forma precisa, porque esto es muy complicado. En cambio, es más fácil hacer un diagnóstico sindrómico y esto lo vamos a ver durante la presentación. A pesar de los avances en genética e imagen, como todos sabéis, la mayoría de los pacientes con epilepsia no tienen un diagnóstico con etiología específica. El porcentaje va subiendo, pero todavía la mayoría pues tienen una resonancia normal, un test genético, metabólico o de otro tipo que o bien no está indicado o es negativo, con lo cual pues no tenemos un diagnóstico, lo que sería etiológico, ¿no? Preciso. Sí que en algunos, en bastantes, cada vez más, pues podemos decir, pues esto es por ejemplo, un síndrome de West por mutación en el gen ARX, por ejemplo, pero todavía en la mayoría no. Sin embargo, el diagnóstico sindrómico sigue siendo imprescindible porque, primero, pues nos ayuda a informar de un pronóstico en una etapa temprana de la enfermedad, ¿no? Sin esperar a muchas pruebas y genética y al final descubrir exactamente la etiología si es que se descubre. Nos enfoca el posible diagnóstico de precisión que vayamos a llegar. Pues, por ejemplo, un paciente con mioclónica juvenil pues nos puede hacer sospechar una epilepsia mioclónica progresiva si vemos alguna alteración, pero digamos que en un primer momento un diagnóstico de epilepsia mioclónica
pues puede ser un avance de cara a un tratamiento y al enfoque de posibles pruebas futuras. Y también es muy importante, por supuesto, pues nos ayuda a seleccionar el fármaco antiepiléptico, o como se dice ahora, el medicamento anticrisis más adecuado, evitando los que están contraindicados, sobre todo en epilepsias generalizadas, ¿no? Y adaptándonos a las comorbilidades. Estos aspectos los van a tocar los doctores Schulze, von Hage y Rocamora. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Bueno, pues esto lo sabemos desde hace muchos años. Un síndrome epiléptico es un trastorno epiléptico que se caracteriza por tener una serie de signos y síntomas comunes. Por ejemplo, aquí listo una serie de ellos, los más importantes, la edad de comienzo, los tipos de crisis, la distribución circadiana de los tipos de crisis, el patrón de G, por eso mucha gente habla de síndromes electroclínicos, factores precipitantes, la gravedad y cronicidad de la epilepsia, el pronóstico suele ser común y la etiología, en cambio, no es común, ¿no? La etiología ya es un tema de enfermedades, pero no síndromes. Por ejemplo, el síndrome de epilepsia mioclónica progresiva pues tiene muchas enfermedades dentro, muchas. Y todas ellas, prácticamente todas ya, con su gen, su etiología específica. Pero, bueno, pues cuando vemos un paciente con una epilepsia mioclónica que parece que progresa, pues nos sirve inicialmente decir, pues esto es una epilepsia mioclónica, parece que progresiva, ¿no? Y ya con eso podemos iniciar un tratamiento, dar un pronóstico y enfocar al paciente de cara a la etiología específica. El diagnóstico sindrómico, como ya se comentó hace bastantes años, en 1998, en este artículo del grupo de Berkovic en Australia, pues se puede realizar simplemente con una historia clínica y un encefalograma en un 77% de los pacientes, como vemos aquí. En este estudio de 300 pacientes se podía diagnosticar un 77% de generalizado parcial simplemente con un electro, podía ser más largo, en general un electro cercano a la primera crisis, era un estudio de primera crisis, o un electro incluyendo sueño. Y como vemos, la resonancia pues añadía solo un 4% de diagnóstico sindrómico. ¿Y qué síndromes tenemos? Bueno, pues la historia de los síndromes es muy interesante porque según ha ido avanzando el tiempo, pues la clasificación tan bonita que vemos aquí del 89, que se parece un poco a la clasificación de las cefaleas, ¿no? Y quizás lo que quisiéramos tener en epilepsia, pues ha ido avanzando hacia lo contrario, hacia un poco pues no tener nada. Aquí vemos esta clasificación donde vemos que hay como dos ejes, ¿no? Parcial o focal y generalizado, y luego en cuanto a etiología, idiopático, sintomático y criptogénico. Y dentro de cada grupo, ¿no? Pues vemos los diferentes síndromes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la epilepsia con ausencias en la juventud, la mioclónica juvenil. Aquí vemos en síndromes especiales hasta las convulsiones febriles, síndrome de West, por aquí en criptogénicas. Bueno, pues la verdad es que esta clasificación le gustaba a mucha gente. En el 2001 se empieza a avanzar pues hacia la precisión, ¿no? Un poco diagnóstico más específico. Y aquí vemos un artículo de Engel. Todos estos artículos posteriores al 89, pues no sabíamos muy bien qué eran, si eran clasificaciones, propuestas o comentarios, pero bueno, en realidad al final sabemos que no eran más que comentarios o ideas, porque clasificaciones así oficiales aprobadas están la del 89 y la del 2017. Entonces, como decía, en el 2001, pues vemos aquí una lista, realmente, es una lista, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Una lista de síndromes, sin mucho orden ni concierto.
Y vemos también ya una tabla con un ejemplo, dice Engel, que no está nada mal también, de clasificación de los síndromes epilépticos. Tenemos las idiopáticas focales, tenemos familiares focales, tenemos sintomáticas focales, donde está la esclerosis mesial temporal, idiopáticas generalizadas. Y aquí había alguna cosa rara, por ejemplo, las epilepsias con ausencias del niño están separadas, ¿no? Pero bueno, no está mal esta clasificación. Y aquí vemos en otra lista lo que llama enfermedades frecuentemente asociadas a crisis epilépticas o síndromes. Bueno, yo creo que aquí tenían un poco de lío. Aquí vemos las epilepsias mioclónicas progresivas, que en realidad sí que son síndromes epilépticos, ¿no? Es un síndrome epiléptico. Las malformaciones por anomalías en el desarrollo cortical, en fin. Bueno, yo creo que era interesante, ¿no? Porque ampliaba, aunque con algunos problemas, la clasificación del 89. No era, como decía, una clasificación oficial. En el 2006, nuevamente, Engel hace un comunicado de la clasificación posible o de lo que les gustaría. Y aquí lo que hacen es clasificar las epilepsias por edad de inicio. Vemos neonatal, infancia, el periodo, como se dice, lactante en español, infancia, adolescencia, no relacionado mucho con la edad, condiciones, bueno, básicamente una clasificación por edades, pues ya habían cambiado un poco de idea, como vemos, y aquí vemos ya algunas categorías que dicen que sugieren que se pueden considerar para futuras clasificaciones, ¿no? Como el GEPS Plus, encefalopatías epilépticas. Yo creo que no se ponían de acuerdo y sacaban estas cosas. En 2010 también lo que llamaban terminología y conceptos para la organización de las crisis y las epilepsias, un comunicado de la Comisión del 2005 al 2009. Y aquí otra vez vemos los síndromes listados por edad, pero luego aquí hay una cosa rara, hay unas constelaciones, en fin, un poco lío otra vez. Y llegamos a 2017, donde después de, pues digamos, este pequeño lío de intentar pues clasificar los síndromes y a la vez meter entidades más específicas, pues tenemos básicamente esto. Tenemos una clasificación de las epilepsias donde tenemos 3 ejes, el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, que básicamente es lo mismo, focal generalizado y desconocido, eje 1, eje 2 y el eje 3, los síndromes epilépticos, pero curiosamente no se listan, no se enumeran así de una forma clara. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos las etiologías, que es, yo creo, la filosofía de esta clasificación, hacia dónde quieren ir con estas etiologías, las comorbilidades, pero el problema es que si quieres ir hacia etiologías, como vemos aquí, de este tipo ya específicas, pues no vas a poder llegar a muchos pacientes. Y si revisamos el artículo de la clasificación, podemos buscar los síndromes, ahí no hay nada, lo vamos a revisar para que se vea claramente. Y aquí vemos algo de clasificación de epilepsias, tipos de crisis, tipo de epilepsia, donde, bueno, se habla de focal generalizado, pero no tal. Y aquí ya síndromes epilépticos, pero son unos párrafos, no muchos, donde sobre todo
se habla del problema del término idiopático. En las epilepsias generalizadas idiopáticas, como veis, pues no se habla de los síndromes. Y aquí se habla un poquito de las autolimitadas focales, sobre todo la rolándica. Ya está. Hay esto y esto. Y luego ya empiezan a hablar de etiología, que sí está interesante, ¿no? La genética, como vemos, la infecciosa, la metabólica, la inmune, la desconocida, pero como vemos son párrafos donde hablan de algunas alteraciones, pero no están clasificadas en las epilepsias dentro de síndromes. Simplemente se enumeran y pues ahí se acaba el artículo. Hace pues 3 años, unos investigadores de Noruega, donde tienen un registro de todos los noruegos, pues miraron cuántos pacientes con epilepsia de la infancia había que hubieran nacido entre el 99 y el 2009, cortaron el registro en el 2012, el estudio del registro, con lo cual el paciente más joven tenía 3 años, pero había pacientes de hasta 13 años. Y lo que decían en este estudio, su hipótesis era que ya que la clasificación del 2017 no incluía categorías sindrómicas de la clasificación del 89, pues pensaban que una proporción más grande de epilepsias quedarían inclasificables en la clasificación del 2017. Y también que la distribución de epilepsias en cuanto a focal generalizada desconocida sería distinta por la existencia de la nueva categoría combinada focal y generalizada en la clasificación del 2017. A nosotros nos interesa hablar del punto primero y lo que vieron básicamente es que las clasificaciones de esos eran 606 pacientes al final, de todos los que habían nacido, que creo que eran unos 100.000 en Noruega, entre el 2009, el 99 y el 2009, perdón, pues cuando usaban la clasificación del 89 se podían clasificar perfectamente, casi hasta el 100%, por si queríamos clasificarlos en idiopático, criptogénico y sintomático. Si queríamos clasificarlo en focal generalizado o desconocido, un poco menos, pero en la clasificación del 2017, pues como vemos, solo un 57% se podían clasificar usando esta clasificación, ¿no?, que vemos etiológica. También miraron los síndromes, enfermedades que aparecen en la del 2017 y tampoco se llegaban a clasificar muchos pacientes. Básicamente, la diferencia era que usando la clasificación del 89 se podían clasificar un 94% de los pacientes y usando la clasificación del 2017 un 63%. Y lo que pasa es que la precisión aumentada, el aumento de la precisión diagnóstica de la clasificación del 17, lo que hace es disminuir la posibilidad de clasificar a los pacientes porque deja a muchos pacientes sin clasificar. O sea, es más precisa desde el punto de vista diagnóstico, pues puedes, eso, cogiendo, como decía, lo que está en los párrafos, puedes clasificar a un paciente de encefalopatía epiléptica por mutación en KCNQ2, por ejemplo, ¿no?, que sería una epilepsia poco determinada en cuanto a focal generalizada, pero genética con tal mutación, pero como eso no se puede hacer en muchos pacientes, muchos se quedan sin clasificar, sobre todo esto se nota más
en estadios iniciales de estudio del paciente y en centros donde no hay posibilidad de hacer grandes estudios, ¿no? En centros de pediatría, neuropediatría o neurología general. Entonces, pues esto pues sí que supone un problema. ¿Para qué sirve en estos tiempos, podéis decir, de tanta precisión? Bueno, si no se puede diagnosticar al 100% con precisión, el 60% no está mal. Pero ¿por qué sí es importante tener un diagnóstico sindrómico cuando no podemos tener el que nos exige la clasificación del 17 tan precisa? Bueno, pues porque es muy importante esta clasificación sindrómica para evitar la confusión generalizada focal, la distinción entre epilepsias leves y graves. Hay síndromes que son pues leves y hay síndromes muy graves. Entonces, si no llegamos a un diagnóstico hasta el final, pues vamos a dejar al paciente un poco sin saber si es una epilepsia leve o grave. Como decía antes, nos sirve el diagnóstico sindrómico incluso para el fin de lo que se quiere ahora, que es llegar a una medicina más de precisión, a un diagnóstico específico de un gen, utilizando diferentes técnicas. Nos sirve para dar una evolución en muchos pacientes al principio, cuando no hay una etiología específica o cuando, aunque haya pasado tiempo, no la tenemos, esa etiología. Nos sirve para dar un pronóstico al paciente. No es lo mismo tener, por ejemplo, una mioclónica juvenil que una enfermedad de la fora. Para detectar a familiares asintomáticos en síndromes familiares, donde no tenemos un diagnóstico específico, pero podemos hacer electroencefalogramas o ir a preguntar si tienen algún síntoma sutil. Y para hacer el consejo genético en epilepsias comunes, por ejemplo, en la epilepsia mioclónica juvenil, donde a veces nos preguntan, pero no tenemos ningún gen ni lo vamos a tener, por lo menos en muchos años. Aquí hay algunos ejemplos de los que comentaba de cara al pronóstico. Las epilepsias benignas focales autolimitadas, pues es importante poder diagnosticarlas, aunque no tengamos el gen específico, la epilepsia rolándica, las epilepsias idiopáticas generalizadas, que son en general benignas o no graves, las epilepsias graves, como decía antes, que casi siempre llevan al exitus, como ocurre en la mayoría de las epilepsias mioclónicas progresivas, o las epilepsias que resultan en retraso psicomotor y dependencia, ¿no? Que ocurren en edades tempranas, como el Dravet, el West, el Lennox-Gastaut. En realidad aquí se sigue hablando del síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet en realidad es prácticamente una enfermedad, porque más del 90% de los pacientes tienen una mutación en SCN1A, no así o en el West o en el Lennox. En el West hay varios genes implicados y en el Lennox generalmente los estudios genéticos no aportan información. Y para terminar, aquí os enseño un caso, ¿no?, de cómo se puede enfocar un síndrome, en este caso lo que nos pareció un GERS Plus, para llegar a un diagnóstico específico. Es una paciente de 18 años con crisis mal controladas. Empezó a los 5 meses con crisis febriles, siguió con crisis febriles, algunas a partir de los 9 meses prolongadas, y luego ya a partir de los 12 meses crisis generalizadas tónico-clónicas, más episodios de ausencia con desviación hacia un lado. Hubo alguna confusión en algún momento durante su tratamiento a lo largo de los años y fue tratada en algún centro con carbamazepina,
empeorando y posteriormente entró en remisión con topiramato y, bueno, pues es una paciente normal y estudiante de universidad. En la resonancia veíamos una alteración en el hipocampo derecho que resultó ser un quiste aracnoideo. Esto quizás indujera también alguna confusión en cuanto a la posible focalidad, no sin falta de razón. Los ejes, por ejemplo, esto pues es indicativo, ¿no? Siempre fueron normales y cierto déficit de atención en los test psicológicos, en los estudios de, de psicología. Nada anormal. Entonces, bueno, pues este cuadro, considerando todo, nos pareció que podía ser un tipo de epilepsia conocido, como sabéis, como epilepsia generalizada con crisis febriles plus, aunque no había una historia familiar. Y, bueno, pues haciendo una secuenciación del gen SCN1A vimos una mutación arginina stop al final. Por eso quizás en vez de esta paciente tener un Dravet, tenía, aun siendo esta mutación de novo, tenía un cuadro más de Gers plus. Y esto está descrito desde 2017, mutaciones patogénicas en SCN1A, mutaciones de novo, que dan lugar a un Gers plus. Aquí tenemos algunas, pero veis, fijaos, aquí casi todas son de cambio, bueno, todas, de cambio de aminoácido. Quizás por eso, pues, podían ser pues, productoras de un cuadro más leve, aunque estuvieran en zonas comprometidas, ¿no? Al inicio de la proteína o a la mitad. La nuestra, como estaba al final, pues probablemente, aunque sea stop, pues el quitar este trocito final solo producía alguna alteración moderada, no como para dar un síndrome de Dravet. Y en conclusión, el diagnóstico sindrómico es posible desde el inicio simplemente con una historia y un encefalograma en aproximadamente el 80% de los pacientes, y esto, claro, usando la clasificación antigua, nos permite un enfoque inicial para un posterior diagnóstico específico, ayuda al consejo genético en epilepsias comunes, hay datos que nos permiten hacer un consejo genético fácil, por ejemplo, en la epilepsia mioclónica juvenil, proporciona una información de evolución a largo plazo y pronóstico de forma rápida desde que vemos al paciente casi la primera vez, una vez hecho el encefalograma, claro. Y lo que vemos es que la clasificación actual evita clasificar las epilepsias en grupos amplios, favoreciendo el diagnóstico etiológico específico, pero a cambio nos deja muchas epilepsias sin clasificar. Y aparte de esto, es muy importante el diagnóstico sindrómico porque nos va a facilitar el tratamiento de cada paciente que veamos. Y de esto nos va a hablar el doctor Andreas Schulze-Bonhage, que está en Freiburgo y es el siguiente ponente, como ahora nos comentará Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, esa visión realista y crítica al mismo tiempo de la realidad actual que tenemos y de las dificultades que confrontamos día al día, ¿no? Con el diagnóstico especialmente de los niños y de las encefalopatías epilépticas en general. Las preguntas las haremos al final, así respondemos todos a los cuestionamientos que surjan. Y ahora a presentar al doctor Schulze-Bonhage, ya he descrito, digamos, su afiliación. Andreas, it's a real pleasure for me to have you here. And please, can you share with us your thoughts about this
complex thing of the treatment determined by epileptic syndromes. Thank you very much. Well, thank you very much for inviting me. It's a great pleasure to participate at this very interesting session. And I hope you will forgive me that I will prefer to talk in English, at least this time. So when we talk about diagnostic syndromes and their adaptation to treatments, I think it's a very good help that we have already had an overview on the syndromes. So I will try to move this. Let's see. So in present times, many of the epilepsy syndromes have been neglected when we choose our treatment. And I think there are several reasons for this. The first is that the role of syndromes and their etiology hasn't been fostered a lot during recent years. Frequently, drug trials were performed addressing seizure types, but had little consideration of their etiological background. Several epilepsy syndromes are not so easy to distinguish during adulthood, so many people just used the seizure classifications rather than going to syndromes or to etiologies. Only recently, orphan drugs have attracted more attention and have come to the market, which are specifically addressing certain syndromes. And we finally have only thought of symptomatic treatment of seizures so far in epileptology, and we are only now also switching to true anti-epileptic treatments, going to the background of the epilepsy syndrome. So you have already seen this picture from José Serratosa in his talk, and you see that we have the epilepsy types, the seizure types, and we have the syndromes and their etiologies. And I will go into mostly the etiological things and into some specific syndromes. José has already pointed out that there is no real classification and there are no formal list of epilepsy syndromes according to the ILAE, so that I have chosen some of them which, in my view, are very interesting in terms of selecting therapy, even at this stage. And there will be certainly more syndromes going to become interesting in terms of specific syndromes, particularly if we arrive at genetic therapies. So you have already heard this, epilepsy syndromes, a cluster of features with EEG imaging and triggers, diurnal variations, comorbidities, in particular the treatment implications, and I will focus on this aspect. So if we look at the spectrum of syndromes which are interesting, we have the idiopathic generalized epilepsies as presumably genetic background epilepsies. We have certain focal epilepsies with genetic background like self-limited epilepsies with centrotemporal spikes or other regions predominantly spiking. And then we have certain etiologically determined epilepsies. And I will show you a few of examples where this can become interesting for therapy. If we start with idiopathic generalized epilepsies, I think everybody is aware that we have a more limited number of treatment options in terms of pharmacotherapy. But there's one study, and this has been confirmed in other studies, showing that there is superiority of valproic acid over other treatments if you look at this as a lumped term. So with valproic acid, you have a higher retention rate as shown on the left here, and you have a higher efficacy at least as compared to lamotrigine and probably compared to other drugs as well in terms of seizure control. And topiramate didn't do very well here, mostly due to problems of adherence and tolerability. But if we go a little more into detail, we can certainly separate out this term IGE into several types. And we can, for example, distinguish absence epilepsies, juvenile myoclonic epilepsy,
and generalized epilepsy with tonic-clonic seizures only. And this offers then particular options for treatment already. So we will, if we have patients with absence epilepsy, we have the option to use ethosuximide also in monotherapy very successfully. We can later consider during the treatments also off-label treatment, I have to say here, with zonisamide and perampanel, particularly when we have pharmacorefractory absence epilepsies. And depending on the type of absence epilepsy, we can treat only for relatively limited period of times. For example, with childhood epilepsy, maybe only for 1 or 2 years with anti-epileptic drugs. Whereas with juvenile absence epilepsy, we may have to be very careful with tapering drugs, and we may have to continue our treatment late into adulthood. When we go to juvenile myoclonic epilepsy, well, everybody is aware that, of course, valproic acid is the most efficacious drug again here. But if we have to treat in combination, or if we want to avoid valproic acid, for example, in young women, we have to use other drugs as well. And so we can preferentially use, for example, levetiracetam and brivaracetam, which is very effective against myoclonic seizures. And on the other hand, we can be very careful with the use of lamotrigine, which, as you all know, can even increase the tendency to have myoclonic seizures. So we can differentially select our first regimens of drugs. And for example, zonisamide may also be an interesting option in these patients, as well as possibly benzodiazepines. If we, on the other hand, have generalized epilepsy with tonic-clonic seizures, we have very less specific AED effective here. So we can really use any anti-epileptic drug which is effective and can select this both mostly depending on tolerability considerations. So we have a wider spectrum if we take this subsyndrome of these generalized epilepsy with tonic-clonic seizures at awakening. When we look at other syndromes like West syndrome, everybody knows that this is a syndrome very frequently seen in childhood with spasms during the first year of life, hypsarrhythmia, epileptic encephalopathy. In about 60% now we can identify its etiology, imaging or genetic, and we can use different types of treatments like immunomodulation, and we have some anti-seizure drugs which are frequently being used. But the question is always, what is the best treatment for the particular patient? And I will show you just 2 aspects of this. This is a study comparing the use of prednisolone compared to additional prednisolone and vigabatrin, and showing that there are subgroups which really profit best from prednisone alone and have no improvement if we use vigabatrin. For example, if we have genetic forms with chromosomal aberrations like in Down syndrome. Whereas on the other hand, if we have perinatal infarction in patients, vigabatrin is really improving the seizure control so that we can not only treat specifically to the syndrome, but also to the underlying etiology, which is leading to this manifestation of the syndrome, given this information that we have now. Another aspect is that quite a number of these patients have structural epilepsy and that surgical options play a role here. So here you see a recent patient we had in Freiburg last year. It's a patient who had came to us when he was 13 months old with infantile spasms, cognitive development delayed already at this time. So you see here cognition, language, motor skills below the average in these areas, was pharmacoresistant already to 3 anti-epileptic or anti-seizure drugs, had a transient response to steroid pulse, but then we saw that there is a major dysplasia here on the right frontal region, and this patient has become completely seizure-free following very circumscribed lesionectomy. So looking at the syndrome is the first step, but looking at the etiology is very important to be more specific in treating the patients with the respective syndrome.
This is an example of an EEG in self-limited epilepsy with centrotemporal spikes, which we all know under the old-fashioned name Rolandic epilepsy. And you are all aware that we have to do sleep recordings in order to look at this, particularly already during diagnostics. We have a specific approach. But then we have to have very specific treatment considerations. So often the seizures themselves are not the only problem. The major question is, are there cognitive impairments resulting from interictal discharges or from nocturnal seizures? So we have specific drugs which have been shown to work well, like Sulfiam, levetiracetam, valproic acid, whereas others do not work very well, for example, sodium channel blockers. And we have yet some patients, we have a very atypical drug-resistant cause. And if we improperly choose our medication, as here is shown for treatment with oxcarbazepine, we can really have side effects, and this has been shown here in this interesting study showing that it's really causing slowing in the overall activity if you use the wrong medication for the specific syndrome here. Another example would be progressive myoclonic epilepsies, and I hardly dare to speak about this when Jose Serratosa is here, but certainly everybody is aware that we have quite a number of different types of progressive myoclonic epilepsies, and that they have a different genetic background, and that it is certainly in the future very important to consider these backgrounds for specific treatments when we really can target this. But already now we have a selection depending on just the fact that it's in the lumped progressive myoclonic epilepsies as far as anti-epileptic drugs are concerned. So you see here that there is a number of anti-epileptic drugs like valproic acid, benzodiazepines, piracetam, levetiracetam, topiramate, which can be effective in these types of epilepsies, and that there are others where it is less clear if they are really should be used. For example, sodium channel blockers, probably not the best choice. And then we have specific syndromes like MERV, where we have to be very careful with certain anti-epileptic drugs, not because they are not efficacious, but because they can really cause severe adverse effects. So we really have to look already now at these syndromes and select our anti-seizure medications carefully. Orphan drugs are more and more becoming into the interest of public because they are now supported by both European and US agencies. You know that often diseases are defined based on a low prevalence, which is in the EU less than 5 in 10,000, and in the FDA less than 200,000 in the US. And there are certain, it's easier to get these drugs to the market in order to supply patients with these rare syndromes in the future with better medications. Well, everybody's aware of Lennox-Gastaut syndrome to be a very complex syndrome with Petit-mal variant, slow spike wave patterns in the EEG, and a frequent epileptic encephalopathy, so with subnormal mentality, as already pointed out by Lennox, and later the relation with nocturnal seizures by Gastaut. And everybody's probably also aware that we have now drugs which have been shown to be efficacious in co-treatment, for example, cannabidiol and also fenfluramine, which are effective in this syndrome and which can be used now with good evidence to help patients with these very difficult to treat seizures. If we look at a patient like this, who has bilateral hippocampal sclerosis, it could be an easy assumption that we have to deal now with focal epilepsy and that we should select maybe carbamazepine, oxcarbazepine, or an other drug of this kind in order to treat such a patient best. But if you look in more detail, and if you look what kind of syndrome this patient may have, then you see that there are many things arguing against this. So epilepsy since early childhood, tonic seizures, myoclonic seizures, not very typical
for hippocampal sclerosis. Pharmacoresistance is not very specific, but also a cognitive impairment which was not limited to memory. And if you then look at the EEG patterns, you here see clearly generalized patterns. For example, here in a tonic seizure, see these spike runs at the very beginning of the seizure. When we did genetic analysis, this was an SCN1A positive patient, so it was a Dravet syndrome, and the hippocampal sclerosis was secondary to a status epilepticus, which had occurred at the age of 12. So it is not a structural epilepsy. It is an epilepsy which has a structural consequence. So we have to first treat appropriately with anti-seizure medications in order to give the best treatment to a patient like this. Well, you know that for Dravet syndrome, we will now very soon have fenfluramine available. It is already now available in compassionate use, but the results of the studies were really promising, showing high numbers of real responses, also to a major degree with add-on fenfluramine to the treatment. So we have now new treatment option also for Dravet syndrome, and we talked about cannabidiol before, so we have several new treatment options now for this specific syndrome. When we use these orphan drugs specifically, this has several advantages. We are in label with our treatment. We respect the principles of orphan drug reproval so that they are getting easier access. We know that we really are treating based on evidence, and this then just justifies only the higher treatment expenses which are associated with these treatments. Coming to another type of epilepsies, this is immune-associated epilepsy as one of the examples of etiology which influences our treatment decisions. If we have an immune-associated epilepsy, we have first acute inflammatory seizures, which can be time-limited in some of the syndromes for a few months, and are mostly due to paroidal effects of the antibodies, for example, against NMDA receptors or AGI1. In this phase, we particularly need an efficacious immunotherapy, which is more effective than just anti-seizure medication. We can then have a later phase where it is really epilepsy. It is not only an acute reaction. And then we have problems at this time. So we have probably to combine these treatments, but the efficacy at this time is yet low. And then we can have a third phase where we have an autoimmune-related structural epilepsy, which is an epilepsy which is due to post-inflammatory lesions, for example, also including hippocampal sclerosis or other gliotic scarring in the brain. So here, the anti-seizure medication is more important than the immunotherapy. And we also have to consider epilepsy surgery in subgroups of these patients. Another group which is defined on etiology are the metabolic epilepsies. There's quite a list of these epilepsies, and I certainly can't cover them in detail, but certainly here we have to look for specific treatments. And just one example is glucose transporter 1 deficiency, where you have an epilepsy which may resemble generalized, idiopathic generalized epilepsy with absences and myoclonic seizures. You can have specific diagnostic aspects, which Jose probably is more an expert than I am. But you have also specific treatment options. For example, here you can use really very successfully ketogenic diet, which really improves the outcome compared to anti-seizure medications only. Another example would be Polk mutations, where you have epilepsies with myoclonic focal motor seizures, even status epilepticus, and focal to bilateral tonic-clonic seizures. So a very wide spectrum of seizure types, often with very unclear MRI features, sometimes thalamic signal elevations. But here you must be very careful in using valproic acid. So you really must try to diagnose the syndrome in order not to cause a false treatment, which can be very easily chosen because myoclonic seizures can be very prominent in this syndrome. So it is very important to look at
the syndrome prior to choosing valproic acid here, because it has a high risk of really causing liver failure. Well, everybody is aware that in structural epilepsies, the etiology is a very important predictor of pharmacoresistance. And I think this is an old study from ZEMA, which remains very important for our patient advice and also for our treatment choices, showing that depending on the etiology of structural focal epilepsy, we have a very different response to antiepileptic drugs, which we can already early on tell the patient so that he doesn't have unrealistic ideas about what we can achieve. And we particularly can choose early on surgical options if these patients turn out to be pharmacoresistant, like in patients with cortical dysgenesis and dual pathology. And I won't go into detail here for time reasons. But there are also some structural epilepsies where already our medical treatment can be very importantly influenced by this. So you see here a study showing that lacosamide is particularly effective in patients with brain tumors compared to historical control studies. So you see that there is a very high response to really improve the situation when using lacosamide here. And another example for this would be perampanel, which has a very high efficacy in patients with gliomas. You see here very strong effects compared to the prior situation without perampanel. And the interesting thing with perampanel is that it is not only treating it very efficaciously by modulating probably glutamate release and the postsynaptic reaction to glutamate, but it's also influencing the degree of glioma cells which are active and are progressing, so that it can really have an anti-tumor effect in addition to the symptomatic anti-seizure effect. So we have both of these effects in one drug, which is very interesting when we have the option to select a drug for treating patients with gliomas. Another example for this is vigabatrin in tuberous sclerosis. It has been shown in several treatments that vigabatrin does better than other anti-seizure drugs in treating tuberous sclerosis with seizure-free rates ranging from 1 out of 4 up to 100% of patients, depending on the study chosen. So it is certainly one of the first choice drugs in this particular disease, even if it has the well-known side effects, as you all know. And as a last example, we can really now have first insights into disease modification using mTOR inhibition. So again, everolimus is a new treatment option in tuberous sclerosis, which is very unique in its features because it's also really affecting the epileptogenesis in this disease. And this means that we don't have completely different mechanisms of action, not a synaptic action, but really an interference with the mTOR pathway, and that we have long-lasting effects of this treatment, which is very different from the response to a normal anti-seizure medication. So you see here in this study that it's really a long-lasting improvement over many, many months and even years, which is typical for drugs which now specifically interfere with the mechanism of epileptogenesis. The drugs in pipeline, which we are going to see during the next 10 years, frequently are targeted to specific etiologies or syndromes. So specifically targeting our treatment will become more important in the future than it is now, and certainly will become very important when we get also treatments for genetic epilepsies. So to conclude, epilepsy syndromes are frequently insufficiently considered when we choose a treatment for the individual patient. The syndrome-specific treatment selection is not only in childhood important, but really continues into adulthood. Adaptation of treatment to the specific epilepsy syndrome allows to better inform to the individual prognosis and treatment chances because we really have more specific data on this. It also allows to select the best effective medication against the seizures, and it
allows to avoid drugs which have a risk of seizure aggravation. We discussed, for example, lamotrigine in myoclonic epilepsies, and treatment-emergent adverse drug reactions. We discussed particularly valproic acid-related drug reactions here. Orphan drug development for specific syndrome is progressing, and I think it is particularly interesting that we are also now targeting the process of epileptogenesis, which will probably open up completely new avenues of treatment. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Schulze-Bonage. It was an amazing talk. We have the opportunity to hear two different approaches, but I think complementary both. The first from Professor Serratosa and yours regarding the relevance of the diagnostic syndrome, you regarding the specific choosing of antiepileptic treatments in different class of patients. Thank you very much. We will make the question at the end of the conference. And ahora voy a dar paso a la última charla, es la charla que me corresponde a mí. Y se trata específicamente, si ya la podemos ver en pantalla, a la adaptación del tratamiento a las comorbidades creo que ya se ve bien. No. ¿Cómo hago para que se vea la pantalla? Ahí probablemente. Perfecto, muy bien. Entonces, el objetivo este es un poco distinto al tema del síndrome. Enfoca más bien a lo que significa el tratamiento y la adaptación del tratamiento a las comorbidades que ocurren en epilepsia. Entonces, más bien también es una charla de tipo reflexiva sobre lo que sean conceptos específicos que de alguna forma vamos a tener que, yo pienso, cambiar en los próximos años con respecto a esto. Para pasar la diapositiva, Fede. Ok, la he pasado acá entonces. Muy bien. Estos son los disclosures. Este es el contenido de la charla, fundamentalmente un concepto, me gustaría discutir un concepto más holístico de lo que significa la epilepsia como enfermedad y por lo tanto del tratamiento de la misma, factores de comorbilidad que ocurren en pacientes con epilepsia, efectos adversos de fármacos antiepilépticos o anticrisis y la relación con la calidad de vida, factores específicos como metabolismo, enfermedad muscular, cognición, sueño y alteraciones psiquiátricas, y los efectos adversos también de otras formas de tratamiento que van a influir en la comorbilidad y en la calidad de vida de los pacientes, así como los conceptos de comorbilidad social y estilo de vida de nuestros pacientes. Entonces, como sabemos, este es un concepto que se le ha dado también mayor énfasis en los últimos años. La epilepsia es mucho más que crisis epilépticas. Estamos acostumbrados a centrarnos en el síntoma primordial, que es lo que da la razón, la identidad, digamos, al diagnóstico, pero la calidad de vida debería ser probablemente el elemento más global que deberíamos buscar en el tratamiento de nuestros pacientes, y obviamente eso va a incluir también el control de las crisis. La calidad de vida, como sabemos, no va a depender solamente de las crisis, sino depende del estado de ánimo, de otros efectos farmacológicos adversos que puedan ocurrir, pero también depende de las relaciones sociales, el acceso a la educación, el empleo, el transporte. Y los que estamos acostumbrados a hacer cirugía de la epilepsia, de pronto vemos, por ejemplo, cómo un paciente puede quedar libre de crisis y tener toda una serie de problemas de tipo social o de tipo psiquiátrico, posterior a una cirugía aparentemente exitosa, pero que hace que el paciente siga teniendo una mala calidad de vida y quizás peor que la que tenía antes en algunos aspectos. Por lo tanto, el cuidado óptimo de un paciente debe involucrar lo que es la salud emocional, la salud física, incluyendo el SUDEP, la salud social de los pacientes y un estilo de vida independiente. La comorbilidad en epilepsia abarca todos estos diversos aspectos, ¿no es cierto? Abarca, por una parte,
la salud, los aspectos físicos, las alteraciones metabólicas, hormonales, vasculares u óseas que pueda presentar un paciente, las alteraciones cognitivas que muchos de ellos presentan, especialmente en epilepsias fármaco-resistentes de diverso índole o etiología. La afectación emocional es innegable también en la mayor cantidad de nuestros pacientes, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, alteraciones del sueño, pero también, como decía inicialmente, los aspectos sociales, el aislamiento, los bajos ingresos que tienen los pacientes con epilepsia crónica, especialmente fármaco-resistentes, o que afectan aspectos tanto como es la reproducción, como la capacidad o habilidad de poder tener descendencia, y hasta la voluntad de querer tener descendencia. Factores que influyen en la comorbilidad de la epilepsia, vamos a tener factores que van a ser modificables, los que ves a la derecha, y factores que no van a ser modificables. Entonces, es en estos factores modificables en los cuales nosotros podemos centrarnos en nuestra elección y en la adecuación del tratamiento para los específicos síndromes epilépticos que vamos a tratar. Los fármacos antiepilépticos o fármacos anticrisis es el primer factor que nosotros vamos a poder escoger dentro del gran abanico de fármacos que tenemos hoy en día. Vamos a tener que centrarnos también en la comorbilidad psiquiátrica, porque esta comorbilidad es en la mayor cantidad de los casos tratable exitosamente, si sabemos diagnosticarla y tratarla. Obviamente las crisis, que es el factor inicial que nos lleva a la definición de la enfermedad. Y por último queda un aspecto siempre cuestionado, pero que cada vez hay mayor relevancia de la actividad interictal, si puede provocar también algún tipo de efecto cognitivo en los pacientes a pesar de no tener crisis específicamente. Para ello, nunca deberemos olvidar que cuando utilizamos y escogemos un fármaco epiléptico, este fármaco antiepiléptico va a tener tres grandes efectos. El efecto terapéutico, que es el que queremos buscar y que va a depender del diagnóstico sindromático y del diagnóstico etiológico, pero todos los fármacos antiepilépticos, sin excepción, van a ir acompañados de efectos adversos mayores o menores, que vamos a analizar un poco más en detalle después. Y también vamos a tener el efecto placebo, que es innegable y que va a estar en todo acto terapéutico, no solamente los fármacos, que nosotros llevemos adelante. ¿Por qué digo esto? Porque la relación de los efectos adversos de los antiepilépticos tiene una relación directa con la calidad de vida del paciente. Las crisis son por una parte un factor importante, pero la relación de los efectos adversos es otro de los grandes elementos. Es decir, no nos sirve nada tener un paciente libre de crisis, visto en un concepto general, si tiene efectos que van a implicar que tenga una mala calidad de vida. Esto va a implicar un cambio de la elección de la terapia en un paciente bajo estas circunstancias. Pero ¿cómo se relaciona esto de la comorbilidad con los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos? Pues muy fácil. La comorbilidad individual que causa un determinado, que se interrelaciona con los determinados efectos adversos de un medicamento, puede ser mucho más relevante en un determinado paciente de acuerdo a la comorbilidad que tenga. Por eso, en el momento de la elección, vamos a tener que pensar uno de los primeros elementos, cuáles son las enfermedades asociadas que tiene este paciente, que sean directas o indirectas relacionadas con la epilepsia. Por lo tanto, vamos a escoger el fármaco en uno de los factores con relación a esto. Pero no necesariamente los fármacos, los efectos adversos pueden ser necesariamente indeseables. Hay algunas veces, bajo determinadas circunstancias, que un efecto de este tipo puede ser hasta esperable o buscado de acuerdo a una terapia. Por lo tanto, cuando escogemos un fármaco antiepiléptico, tenemos que tener en cuenta la comorbilidad, el sexo del paciente, la edad, la etapa de la vida en que se encuentra y los efectos adversos que este fármaco va a poder producir sobre el mismo. En general, los tipos de efectos adversos que producen los fármacos antiepilépticos los podemos dividir en esas 6 categorías. Efectos metabólicos, efectos hormonales, cardiovasculares, cognitivos, psiquiátricos y alteraciones del sueño. Los fármacos antiepilépticos afectan, entre otros, la salud ósea, producen cambios de peso, algunos de ellos pueden producir alteraciones electrolíticas, alteraciones de la conducción cardíaca y disfunción sexual. En nuestra práctica habitual, desgraciadamente no siempre tenemos tiempo
para poder abarcar todos estos elementos que implican una anamnesis específica y exámenes diagnósticos específicos. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de la elección farmacológica. Por ejemplo, sabemos que dentro de lo que son las alteraciones metabólicas producidas por fármacos antiepilépticos, el control de peso puede ser un problema, el metabolismo lipídico, el metabolismo óseo, hepático, son elementos que tendremos que tener en cuenta para evitar la aparición de problemas como ovarios poliquísticos, mujeres, osteoporosis, alteraciones cardiovasculares que puedan estar directamente relacionados con el uso de estos medicamentos y que en la mayor cantidad de los casos pueden ser evitables. Por ejemplo, dentro de los cambios de peso, sabemos que el topiramato, la zonisamida y la hormona causan pérdida de peso en los pacientes, que esto puede ser deseable si, por ejemplo, el paciente tiene un sobrepeso o presenta un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero puede ser un problema si el paciente tiene un trastorno alimenticio en el cual alguno de estos fármacos va a ocasionar una mayor, digamos, pérdida de peso de la que ya tiene per se. Por ejemplo, el topiramato sabemos que ya a los 3 meses en el 80% de los pacientes se observa cambio de peso a partir de los 200 miligramos al día. A su vez, la ganancia de peso, sabemos que en general es un factor negativo, a no ser que tengamos, como digo, un paciente con alteraciones de trastorno alimentario, pero el ácido valproico, la gabapentina, la pregabalina pueden ser fármacos que provocan un aumento de peso que generalmente lo vamos a tratar de evitar, digamos, por los motivos comentados. Especialmente el tema del ácido valproico, no es solamente el tema, obviamente es un tema que tiene mayor hambre a través de la inhibición de la oxidación lipídica y la probable hiperinsulinemia que se asocia al uso de este medicamento. A su vez, las alteraciones óseas es un problema que tendemos a quizás no apreciar en forma tan relevante, a no ser que sean ya pacientes con una determinada edad, pero tenemos que saber que todo lo que son fármacos inductores hepáticos, fenobarbital, fenitoína, primidona, carbamazepina, causan una reducción de la densidad ósea y por lo tanto un aumento del riesgo de fracturas, pero tanto en niños como adultos, no solamente en adultos ya de más edad. Llega a esto de tal punto que la reducción de la densidad ósea es 50% mayor en mujeres tomando fármacos inductores frente a fármacos que no son inductores. Y de hecho, considerad que el riesgo de fractura es de hasta un 40%, casi 1 de cada 2 pacientes por cada década de uso de un fármaco antipiléptico inductor. Por lo tanto, relación con este tema, que es un tema relevante para la calidad de vida, por las consecuencias que puede afectar, pensad en lo que son las fracturas de fémur, las fracturas que ocurren a una determinada edad en nuestros pacientes, preferir en general el uso de fármacos no inductores y realizar suplementos de vitamina D y calcio son mandatorios en el caso de que no podamos hacer un cambio farmacológico. De la misma forma, realizar densitometrías anuales debería ser una obligación en el caso, como os digo, de que tengamos que mantenernos en este tipo de tratamientos. En estos niveles, estos distintos estudios muestran pacientes que toman carbamazepina versus controles, el porcentaje de cambio respecto al nivel de vitamina D y podéis ver que es un tema, digamos, incontestable. Hago énfasis en que no estoy hablando de eficacia de los fármacos, sino centrándome exclusivamente en aspectos de efectos adversos, efectos colaterales de los medicamentos y relación con la calidad de vida de los pacientes. Como ya dijimos, los fármacos inductores y el valproico producen alteraciones hormonales, hiperandrogenismo, ovarios poliquísticos en mujeres con Depakene, carbamazepina y fenitoína, hipoandrogenismo y reducción de la función sexual en hombres. Esto, desgraciadamente, muchas veces ni siquiera lo preguntamos en una consulta, sino que esperamos a que el paciente se manifieste, pero probablemente deberíamos incorporarlo, si el caso es adecuado,
para poder preguntarlo en una primera visita a tu paciente que esté receptivo a este tipo de preguntas, por supuesto. Las dislipidemias es otro de los grandes problemas que tenemos con los fármacos antiepilépticos, especialmente los fármacos antiguos. Sabemos que el colesterol y el LDL elevados o la reducción del HDL se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad coronaria y que todos estos fármacos inductores que tenés ahí a la izquierda pueden hacer variar los niveles de los lípidos. Y no solamente esto, sino que los fármacos inductores pueden a su vez reducir los niveles de estatinas. Por lo tanto, una de las conductas que deberíamos desarrollar con nuestros pacientes en la consulta de epilepsia es determinar el índice de masa corporal, realizar el estudio lipídico dentro de la analítica como una rutina en cada uno de los pacientes, nuevamente evitar el tema de los fármacos inductores y, dado el caso de que estén aumentados los lípidos, evaluar el cambio de un inductor a un fármaco no inductor versus el uso de una estatina. Probablemente esto va a depender de qué tan bien o qué tan fácilmente haya sido controlada la epilepsia, pero seguramente si un paciente se puede realizar con una relativa seguridad, es preferible el cambio de un inductor hacia un no inductor en vez de tener que tratarse con dos fármacos con doble cantidad o posibilidad de efectos adversos. Esto lo estudiamos ya en el Hospital del Mar en su momento, que se publicó por el doctor Ley, como simplemente con el cambio de fármacos más antiguos de primera y segunda generación, un fármaco de tercera generación, podían bajar los niveles totales de colesterol y de triglicéridos simplemente por este cambio de metabolismo que se observa con estos medicamentos. A su vez, la comorbididad vascular es otro de los elementos que han sido publicados últimamente. El grosor de la íntima media carotidia es mayor en pacientes que toman inductores y se producen aumentos de factores que pueden ser coagulantes, como podrían ser la homocisteína, PCR, la ApoA, con el riesgo de morbilidad y mortalidad asociadas. Acá tenéis en esta diapositiva de algunos estudios el riesgo relativo, el aumento que se produce de enfermedad coronaria cardíaca en pacientes que están tomando este tipo de medicamentos. Vamos ahora a otro de los grandes elementos ya que afectan a la calidad de vida y a la comorbilidad de nuestros pacientes, que son los determinantes de la función cognitiva en epilepsia. Como sabemos bien, la epilepsia, las crisis y como comentamos también la actividad interictal eventualmente tienen un efecto sobre la actividad cognitiva de nuestros pacientes, especialmente si son fármacos resistentes y con crisis muy frecuentes. Vamos a tener el elemento intrínseco que podrá ser estructural, podrá ser genético o de otro tipo, que va a determinar también que un paciente pueda tener un menor rendimiento cognitivo, pero también nos centraremos ahora en el tratamiento y los efectos que puede tener sobre la función cognitiva. Todos estos dominios están afectados por fármacos antiepilépticos. La velocidad de procesamiento, la atención mantenida, la alternante, la memoria verbal, el lenguaje y, por supuesto, el estado de ánimo son elementos directos que pueden ser afectados por este tipo de fármacos. Fijaos que en estudios realizados en voluntarios sanos, vemos como el mayor impacto de cognición que se observa con carbamazepina, topiramato, fenitoína, se observa en mucho menor medida con fármacos más nuevos como eslicarbazepina, gabapentina, lacosamida, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina y también perampanel, que no lo puse ahí, pero no fue estudiado en este estudio específicamente. Fármacos de primera generación tienen un impacto sobre la cognición, prácticamente todos ellos, en mayor o menor medida podría ser etuximida o carbamazepina, pero todos estos fármacos tienen efectos demostrados sobre la cognición. O sea, solamente tomando este factor deberíamos dejar en lo posible de utilizar estos medicamentos solamente si consideráramos como factor la cognición en un paciente. Obviamente, muchos de estos fármacos son muy efectivos desde el punto de vista de control de las crisis, para determinados síndromes específicamente, pero tenemos que tener claramente en conciencia, digamos, los efectos que estamos produciendo sobre la cognición del individuo.
Ya cuando vamos a los fármacos de segunda generación, los 3 primeros producen afectaciones, el topiramato, la ozanizumab, el clobazam, pero ya vemos que hay una cantidad importante de otros medicamentos que pertenecen a esta familia que ya no producen efectos adversos cognitivos y se tendrían un perfil más favorable en este sentido. Y yendo ya hacia los fármacos de tercera generación, todos prácticamente no presentan efectos negativos sobre la cognición, lo cual es una de las grandes características que nos ofrecen las nuevas generaciones de fármacos versus las antiguas, independientemente de la consideración de la efectividad como antiepiléptico y el control de las crisis. Por lo tanto, lo que llamamos salud cognitiva, tenemos que tener en cuenta estos factores que os comenté antes, pero nunca olvidar que muchas veces la percepción de la función cognitiva en un paciente puede tener más que ver con el estado de ánimo que con la función misma. Por lo tanto, es importante la evaluación específica mediante test de estas, digamos, relaciones. Y sabemos que hay factores que van a determinar un detrimento de esta salud cognitiva, como son las dosis altas de fármacos antiepilépticos, la politerapia, una dosificación rápida en algunos de ellos, factores individuales del paciente y factores específicos del fármaco. Por lo tanto, las recomendaciones es evaluar siempre el estado de ánimo ante una queja subjetiva, hacer un estudio específico de cognición una vez que un paciente tenga una queja o que la familia lo refiera, y usar dosis más bajas posibles y politerapia. En este sentido, los extremos de la vida, tanto los niños como los ancianos, son etapas cruciales en respecto a lo que es la función cognitiva, porque sobre todo en los niños los fármacos pueden tener un efecto aditivo sobre el neurodesarrollo. Durante el embarazo, por ejemplo, con el Depaquene, se sabe que puede llegar a reducir el coeficiente intelectual en 8 a 14 puntos después de que el niño nace y tiene un desempeño escolar posteriormente en la vida. Y aumenta también el riesgo estadísticamente de trastornos del espectro autista. Existe también una evidencia importante negativa para el fenobarbital, tanto en niños como en ancianos, y las recomendaciones van a ser también utilizar las dosis más bajas posibles en ancianos, aumentar lentamente las dosis, evitar Depaquene y fenobarbital en niños y embarazo, por supuesto, informar a la madre de que la lactancia es segura si toman fármacos antiepilépticos, que probablemente tiene mucho más efectos positivos la lactancia mantenida que evitar, digamos, esta etapa o forma de relación madre-hijo y de adquisición de inmunidad en el niño que por el hecho de que esté tomando antiepilépticos. Fármacos seguros en estos aspectos serían la motrigina y el levetiracetam, siempre a las dosis más bajas posibles. Pero no solamente los fármacos tienen riesgos para la calidad de vida de los pacientes. Fijaos en los riesgos cognitivos que ocurren en la cirugía del lóbulo temporal, como en muchos de nuestros pacientes tenemos que los cambios postoperativos pueden causar déficits importantes de factores como la memoria, como la atención, como la influencia motora, tanto en las epilepsias dominantes como en las epilepsias de lado no dominante. Hay algunos pacientes que mejoran, evidentemente, pero una cantidad importante también pueden llegar a tener reducciones. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo en determinados tipos de resecciones que vamos a hacer en pacientes con epilepsias no lesionales. Pero no solamente importa la cirugía en sí, sino el tipo de cirugía que estamos realizando. En estos trabajos también realizados en Bonn hace bastante tiempo, vemos cómo no es lo mismo una epilepsia que deja, digamos, se deja sin operar, que una epilepsia en la cual se realiza una resección temporal anterior, una RTAM conocida, o una que se realiza una lesionectomía lateral cortical, o una en la que se realiza una amígdalo-hipocampectomía selectiva. Por lo tanto, hoy en día, si bien la amígdalo-hipocampectomía selectiva tiende a ver su indicación cada vez más reducida, sobre todo por la asociación con displasias, pero
el advenimiento, por ejemplo, del láser, de la ablación por láser, lo que está haciendo son amígdalo-hipocampectomía selectiva y estamos tendiendo a utilizar estas técnicas cuando vemos que hay un riesgo cognitivo importante en los pacientes. Fijaos, el riesgo de cirugía en epilepsia no lesional, tanto en memoria, cuando el resultado, digamos, de la histopatología es negativo, cómo se produce un cambio dramático en la memoria de los pacientes cuando tienen una memoria normal versus cuando ya tienen una memoria alterada a nivel del diagnóstico prequirúrgico. Otro de los factores que tenemos que considerar en la reoperación es que si bien casi un 50% de los pacientes podría beneficiarse de una segunda cirugía, sobre todo cuando no ha sido completamente resecada la zona, y un 70% puede llegar a tener un Engel 1, lo cual es un excelente pronóstico, pero si consideráis acá los síntomas neurológicos y la capacidad de complicaciones que pueden ocurrir cuando se realizan estas segundas operaciones, es un elemento que obviamente tenemos que tener en cuenta porque hasta un 10% de nuestros pacientes tendrán una complicación en términos generales. Otro de los elementos que no debemos olvidar es que, esto ya lo comenté, las ventajas de o sea, los riesgos de la RTAM versus la selectiva versus la ablación por láser. Y lo que es interesante es que la neuromodulación, hoy por hoy, ninguna de las tres modalidades, ni el estimulador vagal, ni la estimulación cerebral profunda, ni la estimulación por respuesta, van a causar efectos cognitivos importantes. Por lo tanto, evaluar en nuestros pacientes si las resecciones mínimas son indicadas, son posibles de realizar y ofrecer un buen outcome, preferir este tipo de resecciones, y tener mucha precaución si la función cognitiva está mantenida o si hay una afección cognitiva bilateral. Ya acercándonos al final, la salud emocional. Sabemos que nuestros pacientes tienen un mayor riesgo de depresión, ansiedad, trastornos por déficit de atención. La prevalencia llega a ser de hasta el 60% según determinados estudios y la población, en determinadas poblaciones de pacientes. Los pacientes tienen el doble de posibilidades de sufrir depresión y presentan hasta 5 veces más probabilidades de cometer suicidio que una persona sin epilepsia, especialmente en los casos fármaco-resistentes. Y desgraciadamente, más del 70% de los pacientes que tienen este diagnóstico no reciben un tratamiento específico para esta área sintomática. Acá nuestro difunto Telle Centeno nos mostraba cómo todas estas alteraciones cambian notablemente y estadísticamente en forma relevante, considerando pacientes con epilepsia a pacientes sin epilepsia. Dentro de lo que son los efectos psiquiátricos, sabemos que estos grupos de fármacos van a causar depresión, levetiracetam, sonizanida, topiramato, fenobarbital, causar o empeorar ansiedad, es el grupo que tenéis acá, provocar agresividad o suicidalidad, levetiracetam, topiramato, prampanel, psicosis, los que estáis viendo aquí, levetiracetam, sonizanida, clavamato, vigabatrina, diagabina, y los fármacos que pueden ser eutimizantes, ¿no es cierto?, que son muchos de los canales bloqueantes de los canales de sodio, L-carbamazepina, carba, oxcarba, lamotrigina, valproico. Y una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que si suspendéis un antiepiléptico que sea eutimizante, por el motivo que sea, el paciente puede deprimirse simplemente por eso. Entonces, siempre tener en cuenta que este es un efecto adverso que puede ocurrir si estáis utilizando un fármaco que quizás en este tipo de función está manteniendo el estado anímico por parte del paciente. Entonces, siempre reevaluar a un paciente en este aspecto después de que realizamos un cambio farmacológico. Dentro de la comorbilidad psiquiátrica, ya os dije, el fármaco antiepiléptico puede causar un efecto directo o por retirada de uno con efecto optimizante, y no olvidar que los inductores nuevamente pueden reducir hasta un 25 a 90% los niveles de un antidepresivo. Por lo tanto, limitar la eficacia en el tratamiento de un paciente de la comorbilidad psiquiátrica en el caso de depresión.
Pero no olvidar que la cirugía también puede empeorar notablemente cuadros psiquiátricos en pacientes, especialmente en depresión, si hay una enfermedad preexistente o si hay una historia familiar preexistente. Tomad en cuenta esto porque va a implicar que tenemos que estar atentos a los cambios que se puedan producir en nuestros pacientes después de someterlos a cirugía. Por último, dentro de los procedimientos de neuroestimulación, así como veíamos que la cognición no se afecta, pero el DBS, la estimulación cerebral profunda, sí está descrito empeoramiento y causación de episodios de depresión, psicosis, ansiedad. Entonces, las recomendaciones generales es la evaluación de la psicopatología, el NDDI está validado en idioma español y se puede utilizar fácilmente en nuestros pacientes, no retirar estos fármacos, indicar como neurólogos un IRCS como primera línea y derivar al psiquiatra solamente si es una depresión severa o tiene un riesgo de suicidio o no responde al tratamiento farmacológico que hemos indicado, y evaluar los riesgos psiquiátricos del DBS versus el estimulador vagal o la estimulación cerebral de respuesta, digamos. Por último, el tema de sueño. Sabemos que muchos de nuestros pacientes, 50-60%, pueden tener alteraciones de sueño en relación ya sea con el uso de fármacos o con la epilepsia en sí. Esto puede ser debido a el mismo efecto de la epilepsia sobre el sueño, pero también los medicamentos pueden tener un elemento importante en la causa, digamos, de este tipo de alteraciones. La calidad de vida en los pacientes con epilepsia y alteraciones del sueño está notablemente disminuida. Acá tenemos pacientes con epilepsia sin trastornos del sueño y esta es la calidad de vida en los pacientes con epilepsia con trastornos del sueño. Todas estas son diferencias estadísticamente significativas, por lo tanto, deberemos también evaluar esto. Para ello podemos utilizar el Pittsburgh, por ejemplo, que es una buena herramienta de modo de ver, y la escala de somnolencia de Epworth para ver si tienen mucha somnolencia durante el día. Estos son algunos de los fármacos que tienen un efecto sobre la arquitectura del sueño. Los fármacos que disminuyen la latencia de sueño, que sería un elemento positivo, carbamazepina, perampanel, fenobarbital, fenitoína, ya dijimos las desventajas de estos, y los fármacos que aumentan la eficiencia del sueño, carbamazepina, levetiracetam, pregabalina y perampanel. Por lo tanto, esta es la recomendación especial: evaluar la comorbilidad en los pacientes que tienen alteraciones, si ya sean síndrome de apnea obstructiva del sueño, insomnia e hipersomnia, utilizar estos fármacos, estos test diagnósticos que son muy rápidos de rellenar, que lo puede hacer el paciente mientras está esperando, y escoger un fármaco antipiléptico de acuerdo a la patología específica, por ejemplo, perampanel o pregabalina sin insomnio. Esto lo hemos demostrado últimamente en Barcelona, como perampanel puede ser un fármaco especialmente indicado en el caso de insomnio, y hay algunas indicaciones también, aunque no evidencia cierta todavía, pero estudios en este tipo, de que también el síndrome de piernas inquietas podría ser un target, podría, en el caso de utilizarse estos medicamentos. Por último, la comorbilidad social. No debemos olvidar, las relaciones sociales de nuestros pacientes están afectadas, tienden a tener un aislamiento social, una menor reproducción, se casan menos, tienen menos hijos, a veces tienen miedo a tener hijos porque creen que le pueden pasar la enfermedad a los hijos, tienden a tener peores logros académicos y tener más bajos niveles de ingreso que las poblaciones de control. Por lo tanto, habría que tratar de favorecer el uso de fármacos antiepilépticos eutimizantes, favorecer el consejo de riesgo genético si el paciente tiene alguna duda o si uno no tiene claro cuál es el riesgo, pero no evitar tener hijos. Es muy triste, a mí me pasa y os debe pasar también a vosotros, que de pronto vienen mujeres de ya una determinada edad y dicen que un médico en una etapa de la vida les dijo que no podían tener hijos por tener epilepsia y han dejado, digamos, de cumplir una parte importante, ¿no?, de la vida de cualquier ser humano. En términos generales, con respecto al estilo de vida, debemos preferir FAES de toma única en colectivos que sean vulnerables, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, personas con problemas de memoria o que puedan viajar mucho. Esto sería una ventaja.
de los que se toman una vez al día, como pueden ser el perampanel, la eslicarbazepina, ¿no es cierto? Ofrecen ventajas ante pacientes que nosotros pensemos que las variaciones de los niveles puede ser un problema en el cumplimiento del tratamiento, o que por el estilo de vida o por la edad en la cual están viviendo pueden tener mayor tendencia a olvidarse los fármacos. Tenemos la obligación de dar consejos sobre la conducción de vehículos. Tendemos a evitar esto porque es un tema desagradable si el paciente no lo pregunta, pero esto puede ocasionar problemas legales graves e importantes para la vida de nuestros pacientes. Como ya lo dije antes, preguntar sobre la libido, evaluar hábitos potencialmente peligrosos como deportes, natación, sobre el riesgo de accidentes en relación a crisis, evaluar cuáles son los desencadenantes, porque hay veces que se puede detectar un desencadenante específico e ir a tratar ese desencadenante o hacer una modificación terapéutica para lograr controlar ese desencadenante y de esta forma mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y siempre equilibrar las precauciones con el estilo de vida independiente, especialmente cuando hablamos de niños. Muchas veces padres con mucha angustia tienden a sobreproteger niños que vemos que con el transcurso del tiempo no terminan desarrollándose y terminan realizando vínculos quizás patológicos y realmente ven sus vidas cercenadas porque no han podido tener ese digamos, despegue que es necesario a una determinada edad de la existencia. Por lo tanto, las recomendaciones generales en nuestros pacientes deberían ser usar el casco con la bicicleta, no nadar superficie, ducha en lugar de bañera por el riesgo de las caídas, ajuste de temperatura del calentador de agua para no quemarse en el caso de que tengan crisis, probablemente usar microondas en lugar de usar cocinas a gas porque tienen menos riesgo de accidentes, evitar cerrar la puerta del baño o del dormitorio por si se tienen crisis y no se puede entrar fácilmente. Si el paciente tiene crisis muy frecuentes nocturnas, colchón de la cama en el suelo. Tratar de utilizar almohadas de seguridad para epilepsia son unas almohadas muy interesantes que el paciente tiene menos tendencia a asfixiarse si tiene crisis nocturnas, con el riesgo de SUDEP que conocemos, y cumplir las normas de conducción. Las recomendaciones respecto a los FAES sería evitar FAES inductores por el riesgo sobre todo de fracturas y las otras alteraciones que ya discutí, detectar estos desencadenantes, quizás utilizar FAES más efectivos en control de crisis generalizadas tónico-clónicas. Sabemos que perampanel es especialmente un fármaco indicado para este tipo de efecto especial. FAES con vida media larga, ya lo comenté antes, y quizás promover la adherencia mediante el uso de determinadas apps que en otros países están tendiendo a utilizarse en pacientes que puedan hacer recordatorios y tienen tendencia a olvidarse. Esta ya es la última diapositiva. Como conclusión, creo que tenemos que ir a un cambio en el paradigma del tratamiento de la epilepsia para lograr un tratamiento más holístico y que abarque todas las dimensiones de la vida de un paciente, tanto de la salud física, social, emocional y cognitiva. Debemos habituarnos a utilizar herramientas que permitan este diagnóstico multidimensional de los pacientes. Creo que la evidencia es abrumadora ya para el uso de fármacos de segunda o tercera generación, tanto en adultos como en niños. Deberíamos tratar de evitar los fármacos de primera generación hoy en día. Y no olvidarnos de evaluar el riesgo cognitivo y psiquiátrico de ciertas modalidades terapéuticas, no solamente los fármacos, sino también las quirúrgicas o de neuromodulación, y abordar este tema de la comorbilidad social de los pacientes con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de los mismos. Con esto termino y os agradezco vuestra atención y pasamos a una fase de preguntas. Ok. Bueno, yo creo que podemos... Preguntas. Sergio Córdoba. Podemos pasar a la parte de la discusión. Acá tenemos una pregunta de Sergio de Córdoba. Dice algunos... Okay.
Dice que algunos fármacos, aparte de sus efectos o no sobre la conexión, pueden provocar alteraciones conductuales, como perampanel o levetiracetam, esto ya lo hemos comentado. Muy bien. Y algunas felicitaciones por parte del colega. Bueno, quizás podemos pasar a las preguntas entre nosotros. No hay muchas preguntas por parte de la audiencia. Y deberíamos hablar en inglés, José, ¿o no? Preferiblemente. De acuerdo. ¿De acuerdo? Está bueno, está bueno. Pero... ¿Está bien, José? ¿Está bien? Ok, bueno. Sí. O los dos idiomas, quizás. José, uno de los problemas que nos vemos confrontados hoy en día es lo que es un término desarrollado por los alemanes, que es la Realpolitik. ¿Qué hacemos con la clasificación? Porque tenemos un problema que es que si queremos producir un paper, el editor nos va a decir, cámbienos esta clasificación. Y el segundo problema que a mí me afecta también particularmente es cuál clasificación utilizo en mi base de datos, porque seguramente me la van a cambiar de aquí a 3 años y ya no me va a servir la base de datos. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo por lo que durante muchos años he estado explorando, aunque nadie te cuenta la realidad, lo que veo es que de una clasificación hecha sobre todo por franceses, italianos, alemanes, donde se buscaba un poco el síndrome general que se podía diagnosticar sobre todo con la historia y el vídeo de GES, ha ido pasando a una clasificación donde, como se ve, ha habido intentos de mezclar la etiología precisa con los síndromes antiguos, pero esto no ha funcionado, por lo que sea, y hemos acabado con un intento absoluto de clasificación de enfermedad específica. Entonces, claro, en este camino pues hemos llegado quizás demasiado pronto a intentar clasificar en esas 6 formas, ¿no? Genética, etcétera, todas las epilepsias sin que tengamos todavía posibilidad de técnicamente poder llegar a hacerlo. Entonces han abandonado los síndromes que no están en la clasificación actual porque básicamente se resume en ese cuadro y en unos párrafos donde un poco desordenadamente se mencionan pues, síndromes antiguos, tipos de epilepsia ya específicos, ¿no? Con su mutación, pues a no tener clasificación sindrómica ni tampoco tenemos específica, ¿no? Salvo términos generales, genético, estructural, metabólico. Entonces, yo lo que propondría es intentar hacer una clasificación que igual se parece más a las últimas de Engel, ¿no? Donde se intentaba un poco combinar todo, pero realmente la solución práctica yo creo es usar las dos. Poner clasificación de 2017, tal tipo de epilepsia, ¿no? Si puedes llegar a la mutación o a la lesión en resonancia mejor, y tal tipo de epilepsia según la clasificación antigua, que puede ser, en el caso de una epilepsia mioclónica juvenil, pues tendrías que un poco usar el síndrome antiguo, ¿no? Y pues es un poco complicado. Es lo que hay ahora. Y el problema, yo creo, eso repercute en la formación, ¿no? De los epileptólogos nuevos, porque, como decía Andreas, que también lo ha dicho, pues hay un cierto abandono del síndrome y eso a lo mejor pues hace que se desconecte la importancia del síndrome para implantar el tratamiento a la primera, ¿no? A la primera visita o al primer estudio con la historia y el vídeo de G. Intentar buscar, pero que a lo mejor se ha perdido ahí el razonamiento para enseguida decir, pues esto es una epilepsia de tal tipo, ¿no? De ausencias de la juventud. O se va a perder si no se combina lo antiguo con lo moderno.
Andreas, you? Yeah, I think I will continue to speak in English. I think that I agree with Jose. We are in a stage where our knowledge on the syndromes is limited, and we have no clear relationship between etiologies on the one hand, their manifestations on the other hand, and we have old classification systems which are mixed with new ones. So I think only with new knowledge and better understanding, and also maybe new options to intervene, it makes sense to make revisions of the classification. So the revisions of the classifications have to follow the improved knowledge. And so we probably need to wait some time, and it doesn't make sense to too often change the classification system, because it makes their usage very, very complex, even to the specialist, but even more to those who are only involved to some degree with epilepsy. So my view is also that we shouldn't switch the classification too often, but I think that there are new avenues coming up, and the avenues are probably really the understanding of epileptogenesis. And the better we understand the process of epileptogenesis, the more it will become interesting to get new ideas about how we can classify epilepsies also in terms which are relevant to treatment. I don't know if you agree, in my general opinion, I think the classification from 89 should have evolved maybe with a new version every 10 years, instead of, suddenly changing after 30 years, no? Or 20, 30, yeah. Correct? 30. So I would have preferred an evolution from the 1989 to maybe the present classification, instead of changing everything suddenly and after 30 years. Yeah, I agree with an evolutionary process here, and we can certainly find some aspects where we really go back to the genetics, or we really go back to some metabolic pathways which are interesting to look at, and so we can improve our understanding by gradually developing the system and gradually also finding new rationales for therapy. And a question to both of you regarding the use of orphan drugs. When you have established syndromatic diagnosis, for example, Dravet syndrome, do you need to get the genetic confirmation in order to choose one of these drugs, or only start to treat the patient already you have the syndromatic classification already done? What do you mean about that? So maybe I'm not the expert in genetics, but my view as a clinician is that we don't need genetics necessarily. We probably want to have it to learn more about the disease. But if we have a clear syndrome like Dravet syndrome or Lennox-Gastaut syndrome, we don't need necessarily the genetics to use a drug. So the drugs were not selected in the trials also based on genetics, but they were based on the clinical syndromes. So I think this is our criterion which we can apply, and we don't necessarily have to wait for genetics to be done. Yeah. I think the problem is Dravet syndrome is probably the exception. Well, the very rare PMEs like Lafora disease, where you have a clinical picture and you always, 90% or more of the time, see the mutation in SCN1A or in EPM2B. This is an exception. The majority of syndromes, Lennox-Gastaut, West syndrome, Ohtahara, etc., what you see is many genes that can produce the same syndrome, the same phenotype. So then the question is, so what? If I don't have a specific treatment for each gene, I should just treat the syndrome as we used to do. So I agree that you don't need the genetic confirmation, because also many times, except Dravet and some PMEs, you will have many genes and they produce the same phenotype. And maybe other question to both of you.
we tend to use in our epilepsy unit the concept or the term of Lennox-Gastaut-like syndrome, because does it exist really, the Lennox-Gastaut syndrome? Should we use a strict definition of the syndrome, or merely to describe the different form of seizures that the patient presents in the frame of encephalopathy? What do you? I know what do you do? What you do, Andreas, regarding that. But what do you? Could you discuss this topic about Lennox-Gastaut syndrome? Well, I think we have a certain criteria for Lennox-Gastaut syndrome, and we have some patients who really fit into that classification, so that they have the specific EEG discharges, they have the nocturnal EEG patterns, they have the tonic seizures, and they have the encephalopathy. So certainly these patients very well fit into this. But then if we have also many patients who maybe have a late onset of that disease, and it is very similar to Lennox-Gastaut, and if it pertains into adulthood, it becomes very unclear, so you don't see all the EEG patterns. You may have only tonic and bilateral tonic-clonic seizures. So you can't apply the definition in the strict sense that you can do it maybe at the age of 4 years. So I agree, we should to some degree be specific with our diagnostics, but we also have to be pragmatic with the patients that we see and that we have to treat. And so I think it's different if you look at it from a scientific point of view, where you want to be very strict with your criteria when you speak about Lennox-Gastaut. And on the other hand, if you choose a treatment which maybe helps the patient. So I totally agree with your approach to go also with Lennox-Gastaut-like patients and to consider treatments which have been proven for a stricter definition, but which may be helpful to the individual patient. Jose, what do you mean? Yeah, I think Lennox-Gastaut syndrome is a very complex and interesting syndrome. I think the classic form, I call it the classic form, is quite rare, but it exists, but it's probably very rare. And it would be similar to the classic, I think, West syndrome, the classic West syndrome. But I agree that for treatment-wise, we should go for Lennox-Gastaut, not classic, or variants, no, of Lennox-Gastaut, where we can probably look at the video EEG and treat the different seizures that we see with the best anti-seizure medications for each type of seizure. And this happens usually, as Andreas says, more during later stages of life, that we see maybe frontal lobe seizures and just more tonic seizures at night, and less atypical absences, etc. So what I would classify is classic Lennox-Gastaut on one side and variants or Lennox-like syndromes on the other, and try to treat, especially in the older patients, the seizure types after what we see in video EEG. Thank you. There is some question here regarding the use of all antiepileptic drugs in children. And we know in our current practice that it's very common, still very common, the use of phenobarbital or other form of drugs like that in very young children. Regarding cognitive adverse events, do you think that still is adequate the use of such form of drugs in the childhood in our population? Or only if strictly necessary, because you cannot control the seizure with other drugs for other generation? What do you think about the use of these drugs in very young children? So I don't know, maybe I can start. So my opinion is that phenobarbital is not the first drug of choice for most of these children, and you should probably try the more modern version drugs, which are
a lot better tolerable, a lot better steering, a lot better to combine also in treatment, rather than early on use phenobarbital, just because the new drugs are off-label in this age range. So the major reason for using phenobarbital frequently is that it is in label treatment, but it has never been shown to be superior to one of the other treatments. It's coming from a generation of drug which had never to show their efficacy for specific syndromes. So they had never an age range for which they had to show their superiority. So in my view, this is just tradition, and it is not evidence-based, and we should try the more modern drugs more in the very young children as well. Thank you, Andreas. Jose, I agree. Yeah, I think phenytoin or phenobarbital now should be used as a last resource, but sometimes they work when nothing else works. So, sure. But I would definitely use the most recent AEDs first, or ASMs. It's difficult to say ASM, no? Instead of AED. Jakob, do you have any questions to the others? No. Yeah, I would like to ask Andreas. We have a very common situation, and I have my own opinion. This is the typical young woman, probably with no idea of getting pregnant soon, and you know, there are several failures leading to generalized tonic-clonic seizures, idiopathic generalized epilepsy, and in a young female. How much do you wait trying to control with the alternative to valproic acid drugs, levetiracetam, brivaracetam, sonizumab, lamotrigine? Are you ready to start valproic acid soon, probably at low doses, or do you try to avoid it, you know, too far? Yeah, that's a complex situation. I mean, we certainly would try at least 2 or maybe even 3 other drugs prior to using valproic acid, unless she really says that she is not intending to have a child. But I think we are all aware of the fact that valproic acid is the most effective of these drugs. So we have to, I would probably use at least 3 drugs prior to giving valproic acid. And then, I mean, I would try a real low dose treatment. So there are really some of them who really respond to 300, 450 milligrams better than maybe to 2,500 milligram levetiracetam. So that is very surprising. And in these cases where you can stay below, far below 1,000 milligrams per day, maybe the cognitive effects are not as strong, and so maybe we can tolerate it. But certainly I would try my best prior to that to find another medication. And Rodrigo? Exactamente lo mismo, porque I think we are aware about the risk of liability many years after the use of the drug, probably, when the child reached not the level that the mother expected the child had to have. We try to use initially 2 or 3 other drugs, and if not, you know, it's a normal rule here in Spain. The patient had to sign every year an informed consentment about the risk related to the use of valproic acid. But I have the same approach. I have a question for Rodrigo. You know, sometimes the residents or other doctors come out with the AV blocks when you start sodium channel blocker, especially lacosamide. Sometimes also they ask with other sodium channel blockers. What do you suggest to do? Sorry, I didn't understand the question. You mean the
pacientes que Puedo tienen hablar en español, puedo entender. bloqueos, AV, Ok. se plantean residentes, otros, oye, que le vas a poner, no sé, Vimpat o Celinix o Tegretol, si hace falta. ¿Cuál es tu posición en esos casos? Yo, mira, pienso que la evidencia es poca. El no uso de los bloqueantes de canales de sodio. Sin embargo, si el paciente tiene un trastorno de conducción diagnosticado electrocardiográficamente, trataría de evitarlo inicialmente, a no ser que fuera estrictamente necesario, ante el riesgo de que pueda ocurrir alguna complicación durante una crisis. Especialmente, ya sabes, ¿no? Carbamazepina, fármacos de este tipo pueden producir efectos, ¿no? Y la otra cosa también en el estatus epiléptico, cuando vemos que hay un paciente que tiene alteraciones cardíacas, tendemos a descartar estos fármacos por esta misma causa en el tratamiento agudo del estatus. Eso. Andreas, Yeah, I agree. We certainly wouldn't use it as a first choice drug if somebody has a known conduction delay. But interesting, we had a few patients who were just responsive to, for example, lacosamide. And our cardiologists, they are very open-minded. So they don't really mind. So they are not very interested in cardiac conduction abnormalities. I mean, sometimes less than we are. So they are very open-minded. So we really had very recently, maybe 3 weeks ago, a patient which we reswitched to lacosamide despite the conduction delay. And we just remeasured, we took another ECG, there was no alteration. It was a pre-existing, not influenced by lacosamide. So we kept it going. But certainly it's not our first choice. Very good. Okay. Okay, there are many congratulations here from different colleagues for, I don't know from where are all of them, probably many outside from Spain also. And if we don't have more questions, creo que podemos terminar esta sesión. Ha sido realmente, creo que una excelente contribución para nosotros y para la audiencia, espero que también. Y agradezco sinceramente a Viale y Isai la organización de este simposio sin ningún tipo, digamos, de interés, de modificación y de nada por el estilo. Cosa de poder presentar la última evidencia con respecto a estos temas que son bastante relevantes con respecto a cómo tratamos y qué fármacos elegimos o tratamientos elegimos para nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen año nuevo. Muy bien.